Aquel sábado, la brisa que soplaba por las colinas de Navarra parecía saber lo que estaba a punto de suceder. Era un viento caluroso, seco, de esos que dejan las cortinas inmóviles y las ramas de los árboles quietas, como si hasta la naturaleza contuviera el aliento. Jovita se despertó a las 6:37, como siempre, al sonido chirriante de la vieja radio en la cocina, un hábito heredado de su madre, que creía que empezar el día en silencio traía mala suerte. La casa en la que vivían, en el barrio de 1900 San Miguel, tenía las paredes blancas desconchadas y un jardín siempre reseco, pero era el hogar que ella se esforzaba por mantener con sus propias manos. Fabricio, el marido, tomaba el café con la mirada perdida en la nada, mientras Clara, su hija de 9 años, dibujaba un castillo con lápices de colores sobre una hoja que antes había sido un boletín escolar. Clara era de esas niñas que piden perdón incluso cuando tropiezan con un cojín, siempre cuidadosa, siempre dulce. Y aun sin decir nada, había algo en esa mañana que resultaba extraño, un vacío suspendido entre las palabras no pronunciadas y las miradas que se evitaban. En la ciudad, el sábado era día de mercado y de misa. Jovita tenía planes sencillos: llevar a Clara a casa de su madre para que la niña jugara con los primos y luego tal vez pasar por la farmacia a comprar un medicamento para las migrañas que habían empeorado en las últimas semanas. Fabricio, como siempre, dijo que lo habían convocado para un turno extra en la brigada de rescate, una mentira mal hilvanada que Jovita aprendió a no cuestionar. Ella sabía, aunque nunca lo confesara en voz alta, que él estaba involucrado con otra mujer. Se llamaba Silvia, y todos en el barrio murmuraban sobre ella como si comentaran un pecado mayor. Era viuda, vivía cerca de la escuela municipal y tenía una hija de la misma edad que Clara. Pero lo que Jovita no sabía, y descubriría de la manera más cruel, era que Fabricio no solo estaba involucrado, sino que había construido otra vida dentro de la suya, y un día esa duplicidad le cobraría un precio altísimo. Fue alrededor de las 11:20 cuando el mundo se detuvo. Un camión perdió el control al bajar por la cuesta de la calle de los Girasoles, derribando todo a su paso: farolas, puestos del mercado y, finalmente, el microbús escolar en el que viajaba Clara, de regreso de un ensayo para la función de primavera. El choque fue tan violento que el estruendo llegó como un trueno hasta el mercado, donde Jovita elegía tomates. Hubo gritos, sirenas, carrera desenfrenada. Ella soltó la cesta y corrió como si el suelo ardiera bajo sus pies. Cuando llegó a la esquina, todo era ya humo, sangre y mochilas destrozadas esparcidas sobre el asfalto caliente. Fabricio estaba allí, arrodillado junto a Silvia y a su hija, ilesas, protegidas por un escudo humano. Él, y Clara, su Clara, seguía atrapada entre los hierros retorcidos, con la mirada perdida en el cielo. Los minutos que siguieron fueron como una pesadilla muda. Jovita gritaba el nombre de su hija, pero nadie la escuchaba. Intentó acercarse al autobús destrozado, pero un policía la contuvo. Sus brazos temblaban y apenas sentía las piernas. El cuerpo de Clara seguía atrapado y los sanitarios tardaban en llegar. Y cuando abrieron por fin el vehículo, confirmaron lo que el instinto de madre ya sabía. Clara no respiraba. No había pulso, no había color. Y el dolor que nació en Jovita en ese instante no fue solo el de perder una hija, sino el de darse cuenta de que murió sola, mientras el padre estaba demasiado ocupado salvando a otra. Toda la ciudad pareció congelarse. Fabricio no la miraba, no la consolaba, no decía una sola palabra. Allí estaba, abrazando a Silvia y a la niña, con la expresión de quien cumple un deber, como si Clara fuera solo un daño colateral. El velatorio tuvo lugar a la mañana siguiente, en la pequeña capilla de piedra en lo alto del barrio de las Viñas.
el mismo lugar donde Clara había sido bautizada 7 años atrás. El olor de las flores baratas mezclado con el incienso que quemaba el padre Tomás resultaba sofocante. El ataúd blanco parecía demasiado grande para el cuerpo pequeño de la niña, y Jovita, vestida con el único vestido negro que poseía, no derramó una sola lágrima. No porque no quisiera, sino porque algo dentro de ella se había secado por completo. Mientras los vecinos cuchicheaban y fingían consuelo, ella observaba cada gesto de Fabricio con los ojos de quien contempla a un desconocido. Él permaneció en silencio todo el tiempo, como si su presencia allí formara parte de un protocolo social y no de un dolor genuino. Cuando Silvia llegó, con un ramo de rosas y a la hija en brazos, Jovita ni se inmutó. No hacía falta. El silencio que colmó aquel espacio fue más elocuente que cualquier escándalo. Todos lo vieron, todos lo entendieron. Tras el entierro, la casa que antes rebosaba de vida y dibujos infantiles se convirtió en un mausoleo silente. Jovita pasaba los días sentada en la mecedora junto a la ventana, contemplando el patio donde Clara jugaba a las escondidas. Las muñecas seguían allí, amontonadas como testigos mudos de un tiempo que ya no volvería. Fabricio casi ni aparecía, y cuando lo hacía, esquivaba la mirada de su esposa como si la culpa pudiera contagiarse. La verdad era que se había mudado definitivamente a la casa de Silvia, sin una disculpa ni explicación. El dolor de Jovita se fue transformando, primero en entumecimiento, luego en rabia y finalmente en una claridad cruel y absoluta que solo quienes lo pierden todo alcanzan a experimentar. Empezó a escribir, no cartas ni desahogos, sino planes, pequeños garabatos en hojas sueltas que escondía dentro del horno desactivado donde antes horneaba los pasteles de cumpleaños de su hija. Nadie sospechaba de lo que era capaz. Al fin y al cabo, siempre había sido la buena del barrio, la que ayudaba en la parroquia, la que preparaba guisos para los vecinos enfermos, la que ofrecía consuelo con su propia presencia. Pero lo que nadie comprende es que hasta la santa más paciente sangra, y cuando sangra demasiado, deja de curar heridas y empieza a abrir otras. Durante semanas, Jovita observó en silencio cada movimiento de Silvia. Conocía sus horarios. Sabía que su hija tenía clase de danza los miércoles por la tarde y que Silvia se quedaba sola en casa al menos 2 horas cada vez. También sabía que Fabricio solía llegar después de las 7 con la misma excusa: turno prolongado. No es que tuviera un plan concebido, era un impulso creciente, una voz interior que repetía como un mantra que el mundo necesitaba sentir su dolor, que esa pena tenía que devolverse. Fue un viernes, 23 días después del entierro, cuando todo empezó a cobrar forma. Jovita salió pronto, con su aspecto habitual, saludó con cortesía a la vecina de la esquina y se dirigió al mercado, donde solo compró 2 cosas: una botella de aceite y un paquete de velas negras. Regresó a casa con calma, como quien lleva huevos frágiles. Puso la tetera al fuego, puso un disco antiguo de copla española y se sentó frente a la fotografía de Clara sobre la chimenea. «Perdóname, mi amor», murmuró antes de apagar las luces. Era como si la casa entera lo supiera. Las paredes, antes testigos mudos, vibraban ahora de una tensión silenciosa. Y Jovita, por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba el control, no sobre la vida, sino sobre lo que vendría después de ella. Esa noche, Jovita no durmió. No porque no quisiera, sino porque el sueño desde el velatorio se había convertido en una especie de castigo. Cuando su cuerpo se rendía y cerraba los ojos, veía a Clara entre los escombros, con el cabello pegado a la frente y los ojos suplicantes. No había descanso para quien quedó atrás. Mientras el mundo seguía su rutina, niños yendo al colegio, familias compartiendo cenas, ella sentía que había sido descartada. Pero aquella madrugada algo latía con fuerza en su interior.
Ya no era tristeza, era un plan, y lo aterrador no era la rabia, sino la calma, una calma meticulosa, como la de quien prepara los cubiertos antes de una cena importante. A las 3:42 abrió el cajón donde guardaba los pocos documentos de la familia, sacó el álbum de fotos de la infancia de Clara y lo arrancó página por página. No por odio a su hija, sino como un ritual. Nada de lo que me queda merece existir sin ella. Por la mañana, nadie notó nada inusual. Jovita salía y entraba de casa con pequeñas bolsas y una expresión serena. Nadie imaginaba lo que ocurría tras ese rostro impasible. Empezó a visitar la iglesia con más frecuencia, pero no rezaba. Se sentaba en los fondos, observando vitrales, velas y feligreses distraídos. No buscaba consuelo, sino silencio. El tipo de silencio que permite escuchar los propios pensamientos sin interrupciones. En una de esas visitas vio entrar a Silvia con su hija por la puerta lateral. Ambas se sentaron en las primeras filas. Jovita no desvió la mirada. Contemplaba cada gesto como un estudioso contempla una reliquia rara. Y en ese instante supo lo que debía hacer, no por venganza, sino porque, de alguna forma retorcida, creía que la justicia solo existe cuando el peso es igual para todos. Esperó el momento oportuno. Fabricio estaría fuera 3 días, en un curso obligatorio del Cuerpo de Bomberos en Logroño. Silvia se quedaría sola. Jovita lo sabía porque, durante años, ella misma se encargó de la logística familiar. Conocía cada paso de su marido mejor que él. En la mañana del sábado siguiente, se vistió con ropa discreta, se ató un pañuelo al cabello y salió con una mochila pequeña donde había una vela negra, cerillas, aceite, una muñeca de Clara y un lazo de pelo olvidado en la almohada. Caminó despacio hasta la casa de Silvia, recién pintada en azul claro. Tocó con las palmas. Silvia tardó un par de minutos en asomarse, con la niña jugando en el patio. Al ver a Jovita, se quedó paralizada. Antes de que pudiera hablar, Jovita sonrió. Un gesto dulce y educado, como quien pide perdón antes de infligir un daño grave. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo con voz firme y sin titubeos. Silvia dudó, pero abrió el portón. Invitaron a Jovita a pasar, y mientras la niña continuaba dibujando en el suelo, las dos mujeres caminaron hasta la cocina. Era la primera vez que Jovita entraba en esa casa. La mesa estaba impecable, con flores de tela y un suave aroma a limón. Todo allí parecía impecable, pero tras las cortinas bien planchadas y los cuadros de familia colgados en la pared, Jovita solo veía traición. Silvia ofreció café, pero ella lo rechazó. Se sentó, respiró hondo y dijo: «¿Sabes lo que pasó ese día, verdad?». Silvia palideció y guardó silencio. «Él os eligió a vosotras», añadió Jovita sin apartar la mirada. «Y por eso mi hija está muerta». Silvia abrió la boca, pero no consiguió articular palabra. En ese momento, por primera vez, Jovita sintió cómo el poder volvía a sus manos. Silvia intentó explicarse, pero las palabras salían torcidas, enredadas por la culpa. Decía que no sabía que Fabricio seguía casado, que él le contó que ya estaban separados, que se acercó a ella solo después. Pero mientras hablaba, Jovita vio más allá. Vio el esmalte intacto en las uñas, la decoración reciente de la casa, los juguetes nuevos de la niña esparcidos descuidadamente, señales de una vida acomodada construida sobre la ruina de la suya. No necesitaba más pruebas, la verdad estaba en los detalles. En medio de aquel ambiente aséptico, con olor a detergente cítrico y promesas incumplidas, Jovita abrió la mochila con calma, colocó la vela sobre la mesa, la encendió y dejó al lado el lazo de Clara. Silvia retrocedió instintivamente. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. Jovita la miró serena. «Un ritual de duelo. He venido a enterrar lo que queda de mi hija». El silencio que siguió no era de miedo, sino de desconcierto.
Silvia no entendía aún. Durante unos segundos todo quedó suspendido en el tiempo. La llama de la vela temblaba, y Jovita pasó los dedos por encima como invocando un recuerdo. No había prisa. Cada gesto era deliberado, como el de quien repasa 1000 veces un acto imaginado. Silvia quiso levantarse, pero Jovita la detuvo con un simple «siéntate», y la manera en que lo dijo no admitía dudas. Silvia se sentó. En el patio, la niña canturreaba una canción infantil tan desgarradora que parecían cuchillas en los oídos de Jovita. Y entonces empezó a hablar. Contó las noches en vela que pasó sola mientras su marido inventaba guardias falsas. Cómo vio a Clara marchitarse ante un padre que no la eligió. Cómo aquel día, en medio del caos, no hubo ni un intento real de salvarla. «Vosotras vivisteis porque mi hija murió», dijo, «y eso no saldrá nunca de mí». Silvia rompió a llorar. Quiso decir «lo siento, jamás quise esto, yo también soy madre», pero Jovita estaba más allá del perdón. No buscaba lágrimas ni disculpas, sino testigos. Quería que esa mujer llevara para siempre el peso de lo que provocó, aunque fuera de manera indirecta. La vela, casi consumida, dejó correr un hilo de cera por el borde de la mesa como una lágrima tardía. Jovita tomó la muñeca de Clara y la apoyó junto a la vela. Esta era su favorita. Se llamaba Luna. «¿Recuerdas lo que perdió?», inquirió. Silvia asintió sin fuerzas. «Pues no lo olvides jamás». Con un movimiento lento, esa mujer aplastó la vela con los dedos, se levantó, recogió su mochila y salió sin mirar atrás. La niña seguía cantando, y el cielo, aunque aún era temprano, se tornó gris, como si incluso el día sintiera vergüenza. Jovita caminó hasta la colina tras el barrio, desde donde se divisaba toda la ciudad. Llevaba un viejo cuaderno donde cada noche había escrito una carta a Clara. Se sentó bajo un árbol retorcido y comenzó a leer en voz alta, como hacía cada domingo. Allí, en ese punto elevado, la ciudad parecía un conjunto de vidas lejanas e indiferentes. Leía no para los muertos, sino para los vivos que habían enterrado su alma. Al terminar, dejó el cuaderno en el suelo e incendió sus páginas con la cerilla de la vela. Cada hoja se dobló, ardió y se convirtió en ceniza. Fue un funeral simbólico, el segundo que afrontaba. El primero se llevó el cuerpo de su hija, el segundo lo que quedaba de la mujer que intentó ser santa. En ese instante, sin alzar la voz ni prometer venganza, Jovita tomó una decisión definitiva. Nadie volvería a pisotearla sin pagar por ello. Después de aquel sábado, algo cambió en la ciudad, aunque nadie sabía exactamente qué. La gente seguía asistiendo a misa, los niños jugaban al balón en la plaza y los ancianos hablaban a voz en grito en los cafés de la calle Mayor. Pero había un murmullo diferente en las miradas. Todos, sin saber por qué, cruzaban la calle para no pasar junto a la casa de Jovita. Aquella mujer, cuya bondad todos aprovechaban, ahora mantenía el silencio como un arma. Dejó de corresponder con amabilidades, de hacer favores, de sonreír por cortesía. Y así, sin alzar la voz, empezó a atormentar a quienes se alimentaban de su generosidad. La pequeña ciudad, acostumbrada a silenciar a sus mujeres, no supo qué hacer con alguien que decidió no pedir permiso. Fabricio intentó regresar 2 semanas después. No por remordimiento, sino porque Silvia le pidió un tiempo para recomponerse, alegando que todo se había descontrolado. Apareció en la puerta con un ramo de margaritas marchitas, como si pudiera reconstruirlo todo con gestos vacíos. Jovita no gritó ni abrió. Se apoyó en la pared del pasillo y esperó a que se marchara. Eso fue lo que más asustó a Fabricio. Conocía a aquella mujer. Sabía que su silencio nunca venía solo. Cuando Clara era pequeña y rompía algo, Jovita no regañaba. Simplemente recogía los restos en silencio.
y él decía, medio en broma, que su peor castigo era el que no se oía venir. Allí, frente a esa puerta cerrada, sintió de nuevo ese peso, el miedo a una ausencia que no lloraba ni explicaba, y quizás por primera vez comprendió que había perdido algo que jamás entendería del todo. Semanas más tarde, Silvia abandonó la ciudad. Dijeron que por motivos de trabajo, pero quienes conocían su historia sabían que no soportaba cruzarse con las miradas que la acusaban sin palabras. No eran juicios, sino advertencias. Había traspasado una línea. No se trataba solo de un affair, sino de causa y efecto. La muerte de una niña que, de haber sido priorizada, quizá estaría viva. Silvia se mudó a Zaragoza con su hija. Fabricio permaneció, pero como un fantasma. Solo aparecía los lunes por la mañana para ir al trabajo, luego desaparecía, como si la ciudad no le hiciera falta. Mientras tanto, Jovita proseguía su rutina minimalista. Podaba las plantas secas del jardín, fregaba la terraza con jabón de piedra y escribía en un cuaderno nuevo que guardaba dentro de una olla antigua. No buscaba redención ni castigo, solo equilibrio. Empezó a acudir al centro de acogida del barrio vecino, donde leía a niños abandonados. Nunca contó su historia, pero al ver esos rostros pequeños y desamparados, recordaba a Clara, y cada vez que uno de ellos sonreía al escuchar su voz, era como si una parte de su hija renaciera. Sin embargo, siempre llevaba en el bolsillo el lazo azul de Clara, su recordatorio, su reliquia. El mundo jamás sabría qué hizo o dejó de hacer, y eso formaba parte de su plan. La verdadera justicia no sucede en tribunales ni en titulares, sino en el silencio, cuando quien infligió dolor vive, con él pegado a las paredes de su propia casa, como un moho imposible de erradicar. Y ahora, Jovita era esa presencia, invisible, pero constante. No ansiaba venganza, sino memoria, y se aseguró de que nadie la olvidara. En el primer aniversario de la muerte de Clara, Jovita hizo algo inesperado. Compró globos azules, los favoritos de su hija, y los llevó a la plaza donde Clara solía jugar. No hubo ceremonia ni invitaciones. Solo ella, sentada en un banco desconchado, sujetando los hilos de los globos como si sostuviera recuerdos. De vez en cuando, algún niño curioso se acercaba y ella le regalaba uno con una sonrisa sincera. «Para ti», decía, sin más explicación. Al caer la tarde, con las manos ya frías, soltó el último globo y lo vio elevarse hasta perderse entre la bruma invernal. En ese instante, algo dentro de su pecho pareció ceder. No era el dolor que terminaba, porque el duelo no acaba, sino la necesidad de cargarlo como una armadura. Comprendió que la memoria de su hija no debía estar encadenada al sufrimiento. Clara podía vivir en los gestos sencillos, en los silencios llenos de ternura, en las miradas de otros niños, en la ausencia transformada en presencia. Días después, volvió a recorrer el centro de la ciudad, cosa que no había hecho desde el accidente. El mercado, la oficina de correos, la panadería de azulejos verdes, donde Clara pedía bollos los sábados. Todo estaba igual, pero ella ya no. Esa diferencia hizo que la gente la viera con otros ojos. Ya no era la mujer rota por la tragedia, sino alguien con una fuerza incómoda. Jovita se había convertido en una figura mitológica para los vecinos. Unos decían que había enloquecido, otros que había hecho un pacto con lo sobrenatural, y algunos creían que era una especie de santa justiciera, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente, y ella nunca se preocupó por desmentir ningún rumor. Caminaba con paso firme, saludaba con cortesía y mantenía la distancia de quienes lo merecían. Su presencia era un espejo que reflejaba en los demás lo que realmente eran, y eso era suficiente para inquietar a los culpables. Una mañana, una mujer desconocida llamó a su puerta. Llevaba de la mano a una niña pequeña que ocultaba el rostro tras un abrigo lila.
Explicó que había oído hablar de Jovita a través de la trabajadora social del centro y que necesitaba su ayuda. Titubeante, Jovita ofreció un vaso de agua y escuchó en silencio. La niña había perdido al padre en un reciente accidente y desde 1900 entonces no hablaba. Su madre, sola y desesperada, había oído que la mujer del lazo azul sabía cómo tratar con pequeños que sufren. Jovita no reaccionó de inmediato, pero al mirar a los ojos de la niña, algo resonó en su interior. Eran unos ojos tan familiares, tan dulces y asustados a la vez, que no pudo ignorarlos. Se agachó, sacó del bolsillo el lazo de Clara y se lo colocó suave en el cabello de la niña. Ella, sin decir una palabra, tomó su mano, y por primera vez en meses, Jovita sintió un calor verdadero, que no provenía de la rabia ni del recuerdo, sino de la esperanza. A la semana siguiente comenzó a visitar a la niña con regularidad, llevando libros, juguetes sencillos y unos panecillos caseros. La niña aún no hablaba, pero sonreía, y esa sonrisa lo era todo. Jovita no quiso ser sustituta de nadie. Simplemente estuvo allí. Con el tiempo, volvió a escribir, pero esta vez no planes de justicia, sino cuentos infantiles con finales felices. Historias sobre niños que se perdían y eran encontrados, madres que aprendían a escuchar el silencio de sus hijos, lugares mágicos donde el dolor no duraba para siempre. Esos relatos empezaron a circular primero en el refugio, luego en escuelas y al final, un editor local los descubrió y quiso publicarlos. Al principio ella se negó, no deseaba fama, pero aceptó con una condición. Los beneficios se destinarían a comprar libros y juguetes para niños huérfanos o abandonados. Clara no podía volver, pero otros niños merecían no ser invisibles. En el segundo aniversario de la muerte de Clara, la ciudad amaneció envuelta en una niebla densa, de esas que parecen detener el tiempo. Jovita se levantó antes del alba, preparó un café fuerte y encendió la vela azul que solo prendía una vez al año. Era su ritual silente, sin misa ni homenajes públicos, solo ella y el recuerdo vivo de su hija presente en cada acto cotidiano. Se vistió con una blusa blanca y se dirigió al Centro Cultural de San Miguel, donde esa tarde tendría lugar la primera lectura pública de su libro. Al llegar, encontró más gente de la que esperaba, madres con hijos, profesores, jóvenes voluntarios e incluso vecinos que antes la evitaban. Leyó con voz firme, sin temblores, la historia de una niña que, aún tras partir, seguía apareciendo en los sueños de otros niños para enseñarles el camino de regreso a casa. En la primera fila, la niña del abrigo lila y el lazo azul la escuchaba atenta. Al concluir, se levantó, caminó hasta el escenario y, por primera vez en público, dijo «Gracias». Solo esa palabra bastó para que Jovita llevara la mano al pecho, como si quisiera sujetar el corazón para que no huyera. El aplauso que siguió fue contenido pero profundo. No celebraba un triunfo, sino un renacer. Jovita no mostró vanidad, solo una gratitud amarga. Su dolor había encontrado un cauce y ahora fluía como un río apacible en lugar de una riada imparable. Aquella noche durmió 8 horas seguidas por primera vez, sin pesadillas, sin visiones, solo un vacío tranquilo, como si su cuerpo aceptara que había sobrevivido a lo insoportable. Los meses posteriores la llevaron de invitada en invitada, otras ciudades, distintas instituciones. Nunca le gustó hablar en público, pero aceptaba porque cada niño que escuchaba sus historias mantenía viva la memoria de Clara. El nombre de su hija nunca aparecía en los libros, pero habitaba en cada frase y cada ilustración. Poco a poco volvió a sonreír, no con la sonrisa mecánica de antes, sino con una que surgía despacio, como un brote que se abre entre las grietas del hormigón. Fabricio, en cambio, no volvió a buscarla. Sabía, en el fondo, que ya no había lugar para él en su vida.
se convirtió en un recuerdo difuso, presente solo en los archivos de la ciudad. Silvia jamás regresó, y aunque Jovita no deseaba mal a ninguna de las dos, tampoco anhelaba perdón. Hay heridas que no se borran, solo se ordenan en estantes que elegimos no abrir a diario. Así, con el paso del tiempo, Jovita dejó de ser un enigma para convertirse en un símbolo, no de una superación superficial, sino de transmutación verdadera. Alguien que transformó un duelo inviable en algo útil. Nunca fue vista como mártir, y eso era bueno, porque los mártires mueren. Ella quería vivir, aunque el dolor y los recuerdos la acompañaran. Quería que el nombre de su hija fuera viento, no piedra, algo que tocara a la gente en lugar de inmovilizarla. Y cada vez que un niño sonreía con una de sus historias, era como si Clara estuviera allí, no como fantasma, sino como semilla. Al final no había redención, sino continuidad. Y eso, para quien lo perdió todo, ya era más que suficiente.